Son las 3 de la madrugada y no puedes dormir. Tu mano toca la almohada, sientes la textura de las sábanas, ves las sombras que dibuja la luz de la calle en tu habitación. Todo parece real. Pero hace 400 años, un filósofo francés se atrevió a formular la pregunta más perturbadora de la historia: ¿y si un genio maligno, un demonio todopoderoso, estuviera manipulando cada sensación, cada recuerdo, cada certeza que tienes? ¿Y si en este preciso instante, mientras lees estas palabras, estuvieras siendo engañado por una ilusión perfectamente orquestada? René Descartes llamó a este ser el genio maligno. Nosotros lo conocemos como la Matrix. Y la pregunta sigue ahí, acechando en la oscuridad de cada noche de insomnio. Porque hay algo inquietante en nuestra era. Científicos de Silicon Valley calculan las probabilidades de que vivamos en una simulación computacional. Físicos cuánticos encuentran grietas en el tejido de la realidad. Filósofos contemporáneos actualizan el experimento de Descartes con cerebros flotando en cubetas y realidades virtuales indistinguibles de la auténtica. Y tú, ahora mismo, no puedes probar que no estás siendo engañado. No puedes demostrar con certeza absoluta que el mundo que te rodea es real y no una elaborada mentira. La única certeza que te queda es la misma que descubrió Descartes en 1641, si dudas, si piensas, entonces existes. Pero todo lo demás, absolutamente todo, podría ser una ilusión. ¿Y si te dijera que en este preciso instante podrías estar siendo engañado? No hablo de una mentira ocasional o de una ilusión óptica pasajera. Hablo de un engaño absoluto, total, perfecto. Un engaño tan elaborado que ni siquiera puedes detectarlo. ¿Y si todo lo que ves, tocas, sientes y experimentas fuera una fabricación meticulosamente diseñada? ¿Y si tu realidad entera no fuera más que una ilusión orquestada por una fuerza que controla cada aspecto de tu percepción? Esta no es la trama de una película de ciencia ficción ni el delirio de un loco. Es la pregunta más radical y perturbadora que ha formulado la filosofía occidental. Una pregunta que ha mantenido despiertos a pensadores durante siglos. Una pregunta que, si la tomas en serio aunque sea por un instante, tiene el poder de hacer temblar los cimientos de todo lo que consideras real y verdadero. Piensa en este momento. Mira a tu alrededor. Ves objetos, tal vez una pantalla frente a ti, quizás una pared, muebles, luz entrando por una ventana. Sientes el peso de tu cuerpo, escuchas sonidos ambientales, experimentas sensaciones que te confirman que estás aquí, que esto es real. Pero, ¿cómo sabes que no estás soñando en este preciso instante? Cuando sueñas, el sueño te parece completamente real hasta que despiertas. Mientras estás dentro del sueño, no tienes manera de saber qué es un sueño. Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que no estás soñando ahora mismo? ¿Puedes pellizcarte? Claro. Puedes buscar incoherencias, buscar señales que delaten la ilusión. Pero, ¿qué pasaría si el engaño fuera tan perfecto que incluso esas pruebas estuvieran manipuladas? ¿Qué pasaría si la sensación del pellizco también fuera parte de la ilusión? ¿Qué pasaría si hubiera una entidad, un ser de poder incomprensible, cuyo único propósito fuera engañarte de manera tan completa que nunca pudieras detectar el fraude? Esta es la clase de preguntas que mantienen a los filósofos despiertos en las noches más oscuras. Preguntas que no tienen respuestas fáciles ni soluciones reconfortantes. Preguntas que, una vez formuladas, no puedes simplemente ignorar y seguir adelante como si nada. Porque tocan el nervio más sensible de la existencia humana, la posibilidad de que todo sea una mentira. Ahora, probablemente estás pensando que esto es absurdo. Que obviamente la realidad es real, que tus experiencias son auténticas, que el mundo existe independientemente de tu percepción. Y tienes razón en sentirte así. Es la respuesta natural, la respuesta del sentido común. Pero el sentido común no es filosofía. El sentido común es precisamente lo que los filósofos cuestionan, lo que desafían, lo que deconstruyen para llegar a verdades más profundas. La pregunta por la realidad de nuestro mundo no es nueva. Los escépticos de la antigua Grecia ya dudaban de la confiabilidad de los sentidos. Los filósofos orientales hablaban de Maya, la ilusión del mundo material. Platón nos contó la alegoría de la caverna, donde prisioneros confunden sombras con la realidad. Pero fue un matemático y filósofo francés del siglo XVII quien llevó esta duda a su expresión más radical, más sistemática, más inquietante.
Este hombre se atrevió a formular un experimento mental que haría temblar los fundamentos del conocimiento humano. Un experimento que 400 años después sigue siendo igual de perturbador, igual de relevante, igual de imposible de refutar. Pero antes de conocer a este hombre y su experimento, antes de sumergirnos en las profundidades de su duda metódica, necesitas entender algo fundamental. Esta no es una conversación teórica abstracta. No es un juego intelectual para pasar el tiempo. Es una pregunta que te concierne directamente, personalmente, existencialmente. Porque si resulta que no puedes probar con certeza absoluta que tu realidad es real, entonces todo lo que has construido sobre esa suposición se vuelve cuestionable. Tu trabajo, tus relaciones, tus metas, tus miedos, tus alegrías. Todo descansa sobre la suposición de que el mundo es como parece ser. Pero, ¿qué pasa si esa suposición es incorrecta? ¿Qué pasa si estás construyendo tu vida sobre una base que podría ser completamente falsa? ¿Cambiaría eso la manera en que vives? ¿Debería cambiarlo? Hay quienes dirán que esta pregunta es inútil, que es una pérdida de tiempo preocuparse por algo que no podemos verificar ni refutar. Que deberíamos simplemente aceptar la realidad tal como se nos presenta y seguir adelante. Pero esa actitud es precisamente lo opuesto al espíritu filosófico. Es rendirse antes de comenzar la búsqueda. Es conformarse con la ignorancia cuando podríamos alcanzar al menos una comprensión más profunda de los límites de nuestro conocimiento. Porque eso es lo que está en juego aquí, no necesariamente encontrar respuestas definitivas, sino entender que podemos conocer con certeza y que debemos aceptar como creencia. Es trazar la línea entre el conocimiento absoluto y la fe razonable. Es reconocer la diferencia entre lo que sabemos y lo que asumimos. Y esa diferencia, amigo mío, es mucho más grande de lo que probablemente imaginas. Así que prepárate. Prepárate para cuestionar todo. Prepárate para dudar de lo que parece más obvio. Prepárate para mirar al abismo de la incertidumbre radical y preguntarte si hay algo, lo que sea, en lo que puedas confiar completamente. Prepárate para conocer al demonio de Descartes, esa entidad hipotética que podría estar controlando tu realidad en este preciso momento. Y prepárate para descubrir que, en medio del caos de la duda absoluta, hay una sola certeza que ni siquiera el demonio más poderoso puede quitarte. La pregunta ya está formulada. La duda ya está plantada. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras han resonado en algún lugar de tu mente, entonces ya no puedes volver atrás completamente. Ya no puedes mirar el mundo exactamente de la misma manera. Porque ahora sabes que hay una pregunta ahí, esperando ser explorada. Una pregunta que ha obsesionado a las mentes más brillantes de la humanidad. Una pregunta que no tiene una respuesta fácil. ¿Estás listo para enfrentarla? Francia, 1641. En una habitación cálida, protegido del frío invernal holandés, un hombre de 45 años se sienta frente a una chimenea y decide hacer algo extraordinario. Decide dudar de absolutamente todo. No por cinismo, no por desesperación, sino por método. Este hombre es René Descartes, y está a punto de cambiar el curso del pensamiento occidental para siempre. Lo que no sabe es que su experimento mental seguirá atormentando y fascinando a la humanidad siglos después. Pero, ¿quién era realmente este hombre que se atrevió a cuestionar toda certeza humana? René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en La Haye en Touraine, una pequeña ciudad francesa que hoy lleva su nombre. Provenía de una familia acomodada de la pequeña nobleza francesa. Su madre murió cuando él tenía apenas un año. Un trauma temprano que marcaría su vida y quizás plantó las primeras semillas de su búsqueda obsesiva por certezas inquebrantables en un mundo marcado por la pérdida. Desde niño, Descartes fue enviado al Colegio Jesuita de la Fleche, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Europa. Allí recibió una educación clásica, latín, griego, retórica, filosofía escolástica. Pero incluso entonces, el joven René ya mostraba señales de rebeldía intelectual. Cuestionaba las enseñanzas tradicionales, encontraba contradicciones en los textos antiguos, se preguntaba por qué debía aceptar como verdad lo que otros simplemente afirmaban sin pruebas sólidas. Los jesuitas vieron en él una mente brillante pero inquieta, un estudiante que dominaba las matemáticas con facilidad pasmosa pero que rechazaba la filosofía aristotélica, que dominaba las universidades europeas. Al terminar sus estudios, Descartes hizo lo que muchos jóvenes nobles de su época, se alistó en el ejército.
Primero sirvió bajo el príncipe Mauricio de Nassau en los Países Bajos, luego en el ejército del duque Maximiliano de Baviera. Pero Descartes no era un soldado típico. Durante las campañas militares, mientras otros soldados jugaban cartas o bebían, él se retiraba a pensar. En el invierno de 1619, estacionado cerca de Ulm en Baviera, Descartes tuvo una serie de sueños que cambiarían su vida. En esos sueños visionarios, creyó recibir la misión de fundar una nueva filosofía basada en principios matemáticos claros y distintos. Lo que siguió fue una vida dedicada a la búsqueda de certeza absoluta en un mundo que parecía cada vez más incierto. Descartes vivió en una época de convulsiones religiosas y científicas. Europa estaba desgarrada por la Guerra de los 30 años, un conflicto brutal que mató a millones. La Reforma protestante había fracturado la unidad religiosa de Europa. La Iglesia católica, asustada por las nuevas ideas, perseguía implacablemente a pensadores que desafiaran la ortodoxia. Galileo Galilei había sido condenado por la Inquisición en 1633, apenas 8 años antes de que Descartes escribiera sus Meditaciones metafísicas. En este contexto de incertidumbre y peligro, Descartes buscó refugio en los Países Bajos, donde había mayor tolerancia intelectual. Allí vivió la mayor parte de su vida adulta, mudándose constantemente para mantener su privacidad y seguridad. Trabajaba principalmente solo, correspondiendo con otros intelectuales pero manteniéndose deliberadamente alejado de los focos académicos tradicionales. Desconfiaba de las universidades y sus debates estériles. Prefería el silencio y la soledad, condiciones que consideraba esenciales para el pensamiento profundo. Pero había algo más que lo impulsaba, algo más profundo que el simple deseo de hacer filosofía. Descartes estaba genuinamente angustiado por el caos intelectual de su época. Demasiadas escuelas de pensamiento, demasiadas afirmaciones contradictorias, demasiadas certezas que resultaban ser falsas. Los antiguos habían estado equivocados sobre la astronomía. Los escolásticos construían castillos de argumentos sobre fundamentos dudosos. Los sentidos engañaban constantemente. Los sueños parecían reales hasta que despertabas. ¿Cómo podía alguien estar seguro de algo en medio de tanto caos? Entonces Descartes tuvo una idea radical. ¿Y si empezaba desde cero? ¿Y si demolía todo el edificio del conocimiento y lo reconstruía sobre una base absolutamente sólida? ¿Y si aplicaba el rigor de las matemáticas, donde las verdades son claras y distintas, a la filosofía? Esta idea lo obsesionó. Se convirtió en su proyecto de vida. Y para llevarlo a cabo, necesitaba un método. Un método que fuera tan implacable, tan exhaustivo, que no dejara espacio para el error. Ese método sería la duda. Pero no cualquier duda. No la duda escéptica que simplemente se regocija en la imposibilidad de conocer. No la duda cínica que desprecia toda búsqueda de verdad. Sino una duda metódica, sistemática, constructiva. Una duda diseñada específicamente para destruir lo falso y preservar únicamente lo absolutamente cierto. Una duda que sería su instrumento quirúrgico para separar el conocimiento verdadero de la mera opinión. Y así, en esa habitación cálida de 1641, Descartes se sentó a escribir sus Meditaciones metafísicas. 6 meditaciones que cambiarían la filosofía para siempre. La primera meditación lleva un título que todavía provoca escalofríos, de las cosas que pueden ponerse en duda. Ahí, en esas páginas, Descartes desataría el experimento mental más radical jamás concebido. Ahí invocaría al demonio que nos persigue hasta hoy. Pero había algo profundamente personal en todo esto. Descartes no era un filósofo frío y desapegado. Era un hombre que había perdido a su madre siendo niño, que había visto los horrores de la guerra, que había presenciado cómo pensadores brillantes eran silenciados por atreverse a cuestionar dogmas. Era un hombre que necesitaba encontrar algo sólido en lo que apoyarse, alguna verdad que ninguna autoridad, ningún tirano, ningún demonio pudiera quitarle. Su filosofía no era un juego intelectual. Era una búsqueda existencial de certeza en un mundo que parecía diseñado para generar dudas. Descartes escribía en latín para los académicos, pero también en francés para el público general. Quería que sus ideas fueran accesibles, que transformaran no solo la filosofía académica sino la manera en que las personas pensaban sobre su propia existencia. Su ambición era inmensa, fundar una nueva ciencia, una nueva filosofía, un nuevo método para alcanzar la verdad. Y estaba dispuesto a dudar de todo, absolutamente todo, para lograrlo.
Lo irónico es que este hombre, que dedicó su vida a buscar certezas absolutas, vivió constantemente con incertidumbre y miedo. Miedo a ser perseguido por la Iglesia. Miedo a que sus ideas fueran malinterpretadas. Miedo a terminar como Galileo, humillado y silenciado. Publicó sus obras con cautela, a veces de forma anónima, siempre midiendo cuidadosamente las palabras para no ofender a las autoridades religiosas. Era un revolucionario intelectual que tenía que disfrazarse de conformista para sobrevivir. En 1649, aceptó una invitación de la reina Cristina de Suecia para ser su tutora filosófica. Fue un error fatal. El clima brutal de Estocolmo, las lecciones de filosofía que la reina insistía en recibir a las 5 de la madrugada en una biblioteca sin calefacción, y la exposición constante al frío acabaron con su salud. René Descartes murió de neumonía el 11 de febrero de 1650. Tenía 53 años. La ironía final, el hombre que dudó de la realidad del cuerpo murió víctima de las limitaciones muy reales de ese mismo cuerpo. Pero su legado sobrevivió. Sus ideas se expandieron por Europa y el mundo, transformando la filosofía, la ciencia, la manera misma de pensar. Y en el centro de ese legado está el experimento que estamos a punto de explorar. El experimento del genio maligno. El demonio que podría estar engañándote en este preciso momento. La duda que Descartes desató y que nunca hemos podido volver a encerrar completamente. Este era el hombre, matemático brillante, soldado reflexivo, filósofo revolucionario, fugitivo intelectual. Un hombre que perdió a su madre, que vio guerra y persecución, que buscaba desesperadamente algo sólido en un mundo que se desmoronaba. Un hombre que decidió dudar de todo para encontrar aunque sea una verdad inquebrantable. Un hombre que nos dejó una pregunta que todavía nos quita el sueño siglos después. Ahora que conoces al arquitecto, es hora de explorar su obra maestra, la duda más radical jamás concebida. Imagina que existe un ser de poder infinito. Un ser cuya única razón de existir es engañarte. No te engaña ocasionalmente, no comete errores, no tiene momentos de distracción. Te engaña absolutamente, constantemente, perfectamente. Cada sensación que experimentas, cada pensamiento que tienes, cada recuerdo que crees recordar, todo ha sido fabricado por esta entidad. Tu vida entera, desde tu nacimiento hasta este preciso momento, podría ser una ilusión meticulosamente orquestada. Bienvenido a la pesadilla filosófica de Descartes, el genio maligno. Este no es el demonio tradicional de la teología cristiana. No es Satanás intentando corromper tu alma ni un ángel caído tratando de llevarte al infierno. Es algo mucho más inquietante. Es un ser hipotético cuyo único propósito y pasatiempo es manipular tu percepción de la realidad. Descartes lo describe con una precisión escalofriante, un genio maligno, extremadamente poderoso y astuto, que ha empleado toda su industria en engañarme. No comete errores. No tiene piedad. No descansa. Su trabajo es perfecto y tú eres su proyecto eterno. Pero, ¿por qué Descartes invoca a esta entidad aterradora? ¿Por qué necesita imaginar algo tan extremo? Porque Descartes está jugando el juego de la duda hasta sus últimas consecuencias. En su primera meditación, ya ha empezado a desmantelar las certezas cotidianas. Ha mostrado que los sentidos engañan a veces, que no podemos distinguir la vigilia del sueño con certeza absoluta, que incluso las verdades matemáticas podrían ser dudosas. Pero aún quedaba la posibilidad de que algunas cosas fueran ciertas, de que hubiera un límite a la duda. El genio maligno elimina incluso esa última esperanza. Piensa en la escalada de la duda cartesiana. Primero, Descartes señala que a veces los sentidos nos engañan. Ves un palo parcialmente sumergido en agua y parece quebrado, pero al sacarlo está recto. Ves un espejismo en el desierto. Oyes voces que resultan ser solo el viento. Estos engaños ocasionales nos hacen cuestionar si los sentidos engañan a veces. ¿Cómo sabemos cuándo confiar en ellos? Pero aún puedes decir que la mayoría de las veces los sentidos son confiables, que son excepciones las que confirman la regla. Entonces Descartes sube la apuesta. ¿Y si estás soñando? Cuando sueñas, todo parece completamente real. Experimentas sensaciones vívidas, tienes conversaciones coherentes, te mueves por espacios que parecen sólidos. No hay manera de saber, mientras estás dentro del sueño, que no es real. Solo al despertar reconoces la ilusión. Pero, ¿cómo sabes que no estás soñando ahora mismo?
¿Cómo sabes que no despertarás en 5 minutos y te darás cuenta de que todo esto fue un sueño? No puedes saberlo con certeza absoluta. La posibilidad permanece abierta. Pero incluso si estás soñando, parece que algunas verdades se mantienen. 2 más 2 son, incluso en tus sueños. Un triángulo tiene 3 lados, esté en el mundo real o en tu mente. Las verdades matemáticas y lógicas parecen inmunes a la duda. Parecen ser verdades eternas, independientes de tu percepción. Ahí es donde Descartes necesita al genio maligno. Necesita una hipótesis lo suficientemente radical para poner en duda incluso las matemáticas. ¿Y si hay un ser que controla no solo tus percepciones sensoriales sino también tus procesos mentales más básicos? ¿Y si cada vez que sumas 2 más 2, este genio maligno manipula tu mente para que llegues al resultado que él quiere? ¿Y si las leyes de la lógica que consideras evidentes son en realidad imposiciones de este demonio? ¿Y si incluso tus intuiciones más claras y distintas son producto de su engaño? Si tal ser existiera, entonces literalmente nada estaría a salvo de la duda. Absolutamente nada. La brillantez del genio maligno como herramienta filosófica es que cierra todas las puertas de escape. No puedes confiar en tus sentidos porque él los controla. No puedes confiar en tu memoria porque él podría haber implantado todos tus recuerdos. No puedes confiar en la lógica porque él podría estar manipulando tus procesos de razonamiento. No puedes confiar en las matemáticas porque él podría estar alterando tus cálculos. No puedes confiar en nada externo a ti porque él controla tu acceso a lo externo. Estás completamente atrapado en una prisión de percepción manipulada. Ahora, podrías objetar que esto es absurdo, que es llevar la duda demasiado lejos, que es un ejercicio mental sin sentido. Y Descartes estaría de acuerdo en que es absurdo. Él no cree realmente que exista tal demonio. Pero ese no es el punto. El punto es que no puedes refutarlo con certeza absoluta. No puedes probar que el genio maligno no existe. Y si estás buscando certeza absoluta, si estás tratando de encontrar una base inquebrantable para el conocimiento, entonces necesitas considerar incluso las posibilidades más extremas. Lo verdaderamente perturbador del genio maligno es que es internamente consistente. No hay contradicción lógica en su existencia. Es perfectamente posible, desde un punto de vista lógico, que tal ser exista y esté engañándote ahora mismo. La hipótesis explica todas tus experiencias perfectamente. Cada sensación, cada pensamiento, cada certeza que tienes es exactamente lo que esperarías experimentar si el genio maligno existiera. No hay manera de distinguir entre un mundo real y un mundo controlado por el genio maligno basándote únicamente en tus experiencias. Y aquí está el horror existencial real: si el genio maligno existe, no hay manera de detectarlo. Cualquier prueba que intentes hacer para verificar la realidad está sujeta a su manipulación. Si intentas pellizcarte para verificar que estás despierto, la sensación del pellizco también es controlada por él. Si buscas incoherencias en tu experiencia, él puede asegurarse de que no encuentres ninguna. Si tratas de razonar tu camino hacia la verdad, él puede estar dirigiendo tus pensamientos hacia las conclusiones que él quiere. Estás completamente a su merced. Descartes nos presenta esta hipótesis no para atormentarnos, aunque ciertamente lo hace, sino como un desafío metodológico. Está diciendo, aquí está la duda más radical posible. Si puedo encontrar algo que sea cierto incluso bajo esta duda extrema, entonces habré encontrado una base absolutamente sólida para el conocimiento. Es como probar un edificio sometiéndolo al terremoto más devastador imaginable. Si algo sobrevive, sabes que es inquebrantable. Pero antes de buscar esa certeza inquebrantable, necesitas sentir el peso completo de la duda. Necesitas entender que si el genio maligno existe, entonces todo lo que creías saber podría ser falso. Tu nombre podría ser una invención. Tus recuerdos de infancia podrían ser implantados. Las personas que amas podrían no existir. Tu propio cuerpo podría ser una ilusión. El universo físico entero podría ser una fabricación. Podrías ser simplemente una mente siendo engañada, sin cuerpo, sin mundo, sin nada más que el flujo constante de experiencias falsas alimentadas por el demonio. Esta es la clase de duda que mantiene a la gente despierta en la noche. Es la duda que hace que mires tu mano y te preguntes si realmente está ahí. Es la duda que transforma cada certeza cotidiana en una pregunta abierta.
Y es precisamente el tipo de duda que Descartes necesitaba para limpiar completamente el terreno y empezar de nuevo desde cero. Porque solo destruyendo absolutamente todo podría estar seguro de que lo que reconstruyera sería verdaderamente sólido. El genio maligno es, en esencia, la personificación de la duda radical. Es la encarnación de la posibilidad de error universal. Es la pregunta «¿y si estoy equivocado?», llevada a su conclusión más extrema. Y una vez que Descartes lo ha invocado, una vez que ha abierto esta puerta, no hay manera fácil de cerrarla. La pregunta permanece: ¿cómo sabes que el genio maligno no existe? ¿Cómo puedes estar absolutamente seguro de que no estás siendo engañado en este preciso momento? La respuesta, como veremos, es sorprendentemente simple y al mismo tiempo profundamente revolucionaria. Pero antes de llegar ahí, tienes que sentir el vértigo de la duda absoluta. Tienes que mirar al abismo y reconocer que casi todo lo que crees saber podría ser falso. Tienes que enfrentar la posibilidad real de que vives en una ilusión perfecta. Solo entonces podrás apreciar la certeza que Descartes está a punto de descubrir. Solo entonces entenderás por qué esa única certeza es tan preciosa, tan fundamental, tan inquebrantable. El demonio ha sido invocado. La duda ha alcanzado su punto máximo. Todo ha sido puesto en cuestión. Y en medio de este caos de incertidumbre, Descartes está a punto de encontrar la única cosa que ni siquiera el genio maligno más poderoso puede quitarnos. Pero esa historia tendrá que esperar. Por ahora, quédate con la pregunta, siente su peso, déjala hacer su trabajo. ¿Cómo sabes que no estás siendo engañado ahora mismo? Hay una diferencia crucial entre dudar porque no puedes evitarlo y dudar porque has decidido hacerlo. El escéptico duda porque ha perdido la fe en la posibilidad de conocer. El cínico duda porque disfruta destruyendo certezas ajenas. Pero Descartes duda con un propósito muy específico, quiere encontrar algo absolutamente cierto. Su duda no es un fin en sí misma, es un método. Es una herramienta quirúrgica diseñada para separar lo verdadero de lo falso, lo cierto de lo meramente probable. Y esa herramienta tiene un nombre, la duda metódica. Pero, ¿qué significa exactamente que la duda sea metódica? Significa que Descartes no duda al azar ni por capricho. No está cuestionando cosas porque sí o porque esté de mal humor. Su duda sigue reglas, tiene estructura, persigue un objetivo. Es sistemática y exhaustiva. Es como un filtro que va eliminando progresivamente todo lo que pueda tener el más mínimo rastro de incertidumbre. Al final del proceso, si algo sobrevive, ese algo debe ser absolutamente cierto. Y si nada sobrevive, al menos habremos aprendido que la certeza absoluta es imposible. Imagina que tienes una caja llena de monedas. Algunas son de oro genuino, otras son falsificaciones tan buenas que apenas se distinguen del original. ¿Cómo separas las auténticas de las falsas? Podrías examinar cada moneda individualmente, una por una, buscando señales de falsificación. Pero eso llevaría una eternidad. O podrías aplicar una prueba que destruya las falsas y preserve solo las genuinas. Eso es exactamente lo que hace Descartes con el conocimiento. No examina cada creencia individualmente, sino que aplica una prueba tan rigurosa que solo lo absolutamente cierto puede sobrevivirla. La prueba es simple pero brutal: si algo puede ser dudado, aunque sea por la más remota posibilidad, debe ser eliminado. No importa cuán probable sea que algo sea verdad. No importa cuán útil sea creerlo. No importa cuántas personas lo acepten como cierto. Si existe la más mínima posibilidad de error, no pasa la prueba. Descartes no busca verdades probables ni creencias razonables. Busca certeza absoluta, inquebrantable, indudable. Y para encontrarla, está dispuesto a dudar de absolutamente todo lo demás. Pero aquí está la clave que mucha gente malinterpreta: Descartes no cree realmente que todo sea falso. No está afirmando que los sentidos siempre engañan, que siempre estamos soñando, o que el genio maligno realmente existe. Está adoptando estas posiciones hipotéticamente, como experimento mental, para ver qué sobrevive. Es como un ingeniero que somete un puente a condiciones extremas de carga para ver si colapsa. El ingeniero no cree que el puente realmente enfrentará esas condiciones, pero necesita saber si podría soportarlas si ocurrieran. La duda metódica tiene varias características que la distinguen de otras formas de duda. Primero, es universal, no deja nada sin examinar.
Segundo, es hiperbólica, exagera deliberadamente las razones para dudar. Tercero, es provisional, está diseñada para ser superada, no para permanecer para siempre. Cuarto, es constructiva. Su objetivo no es destruir el conocimiento sino encontrar una base sólida para reconstruirlo. Y quinto, es voluntaria, Descartes elige dudar, no es víctima de la duda. Piensa en cómo aplica Descartes este método. Comienza con las creencias más obvias y aparentemente ciertas, las que provienen de los sentidos. Después de todo, nada parece más cierto que lo que ves con tus propios ojos, lo que tocas con tus propias manos. Pero Descartes señala que los sentidos a veces engañan. Y si engañan a veces, ¿cómo podemos estar absolutamente seguros de cuándo son confiables? La mera posibilidad de error es suficiente para eliminar las percepciones sensoriales como fuente de certeza absoluta. Luego pasa a creencias más abstractas. Incluso si mis percepciones específicas pueden ser erróneas, parece cierto que tengo un cuerpo, que existen objetos físicos, que hay un mundo material. Pero, ¿cómo sé que no estoy soñando? Los sueños a veces son indistinguibles de la vigilia mientras ocurren. Si no puedo estar absolutamente seguro de que no estoy soñando ahora mismo, entonces no puedo estar absolutamente seguro de que mi cuerpo o el mundo material existen. Otra categoría de creencias eliminada. Finalmente, llega a las verdades que parecen más inmunes a la duda, las matemáticas y la lógica. 2 más 2 son, esté soñando o despierto. Un cuadrado tiene lados, exista o no el mundo material. Estas verdades parecen necesarias, eternas, independientes de las circunstancias. Pero aquí Descartes invoca al genio maligno. ¿Y si un ser todopoderoso está manipulando incluso mis pensamientos matemáticos? ¿Y si cada vez que sumo 2 más 2, me hace creer que el resultado es cuando en realidad es 5? Es una posibilidad extremadamente remota, casi absurda, pero es una posibilidad. Y eso es suficiente para dudar. Ahora, podrías pensar que esto es llevar las cosas demasiado lejos. Y tendrías razón si Descartes estuviera afirmando que todas estas cosas son realmente falsas. Pero no lo está haciendo. Está explorando los límites de la duda, empujando hasta el punto donde ya no es posible dudar más. Está buscando algo que sea tan indudablemente cierto que incluso bajo las condiciones más extremas de escepticismo, permanezca inquebrantable. Es un ejercicio de ingeniería epistemológica, encontrar la base más sólida posible sobre la cual construir el edificio del conocimiento. Lo brillante de la duda metódica es que transforma el problema del escepticismo. Los escépticos antiguos usaban la duda para mostrar que el conocimiento es imposible. Descartes usa la duda para encontrar que conocimiento es posible. Los escépticos dudaban para quedarse en la duda. Descartes duda para salir de ella. Es un movimiento filosófico extraordinariamente astuto. Acepta temporalmente la posición más escéptica imaginable, no para rendirse al escepticismo, sino para superarlo desde dentro. Pero hay algo más profundo ocurriendo aquí. La duda metódica no es solo una técnica filosófica, es una actitud ante la vida. Es la decisión de no aceptar nada simplemente porque lo dice la autoridad, porque es tradición, o porque todo el mundo lo cree. Es la decisión de examinar tus propias creencias con rigor implacable. Es la decisión de preferir la incertidumbre honesta sobre la certeza falsa. Es la decisión de construir tus convicciones sobre fundamentos que tú mismo has verificado. En la época de Descartes, esto era revolucionario. La universidad medieval enseñaba mediante la autoridad, esto es verdad porque lo dijo Aristóteles, porque lo dice la Biblia, porque lo enseña la Iglesia. Descartes está diciendo, no me importa quién lo diga, necesito verificarlo por mí mismo. No me importa cuánto tiempo se haya creído, necesito encontrar razones sólidas para creerlo. Es una declaración de independencia intelectual. Es el nacimiento del pensador moderno que se atreve a pensar por sí mismo. Y aquí está el aspecto liberador de la duda metódica. Una vez que has dudado de todo y has encontrado algo absolutamente cierto, ya no estás a merced de las opiniones ajenas. Ya no necesitas que otros te digan qué creer. Tienes tu propio fundamento, tu propia certeza, verificada por tu propio pensamiento. Es como aprender a nadar, al principio da miedo soltarse del borde de la piscina. Pero una vez que descubres que puedes flotar por ti mismo, eres libre. Descartes está invitándote a hacer este ejercicio con él. No te está pidiendo que aceptes sus conclusiones por autoridad,
Eso sería contradecir todo su método. Te está pidiendo que dudes junto con él, que examines tus propias creencias con el mismo rigor, que busques tus propias certezas. La duda metódica no es algo que lees sobre ella, es algo que practicas. Es un ejercicio mental que cada persona debe realizar por sí misma. Y aquí viene la pregunta crucial: ¿después de dudar de todo, queda algo? ¿Hay alguna verdad tan fundamental, tan indudable, que sobreviva incluso a la hipótesis del genio maligno? ¿Hay algún punto de apoyo, alguna roca sólida en medio del océano de la duda? Descartes está a punto de encontrar esa verdad. Y cuando lo haga, cambiará no solo la filosofía sino nuestra comprensión misma de lo que significa existir y conocer. Pero antes de llegar ahí, tómate un momento para apreciar lo que Descartes ha logrado. Ha creado una herramienta intelectual tan poderosa que sigue siendo relevante casi siglos después. Ha mostrado que la duda no tiene que ser destructiva, que puede ser el primer paso hacia certezas más sólidas. Ha demostrado que cuestionar todo no es señal de debilidad sino de rigor intelectual. La duda metódica no es el enemigo del conocimiento, es su mejor aliado. Porque solo destruyendo lo falso podemos construir lo verdadero. En medio del caos absoluto de la duda, cuando todo ha sido cuestionado y nada parece seguro, Descartes hace un descubrimiento extraordinario. Es tan simple que parece trivial, tan obvio que parece insignificante. Pero es inquebrantable. Es la roca sólida que estaba buscando, el fundamento sobre el cual puede reconstruir todo el edificio del conocimiento. Y lo expresa en una de las frases más famosas de la historia de la filosofía: cogito ergo sum. Pienso, luego existo. 3 palabras latinas que cambiaron para siempre nuestra comprensión de la certeza, la existencia y el conocimiento. Pero, ¿cómo llega Descartes a esta conclusión? Imagina la escena. Ha dudado de todo, de los sentidos, del mundo material, de su propio cuerpo, incluso de las matemáticas. Ha invocado al genio maligno y aceptado la posibilidad de que todo sea una ilusión perfectamente orquestada. Está sentado en esa habitación cálida, sumido en la duda más radical jamás concebida. Y de repente se da cuenta de algo. Hay una cosa que el genio maligno no puede hacer. Hay una verdad que ni siquiera el demonio más poderoso puede convertir en mentira. Mientras duda, mientras piensa, mientras es engañado, existe. Tiene que existir. Porque para ser engañado, primero tienes que existir. Para dudar, primero tienes que existir. Para pensar, primero tienes que existir. Incluso si todo lo que piensas es falso, incluso si todas tus percepciones son ilusiones, el hecho mismo de que estés pensando, dudando, siendo engañado, prueba de manera absoluta e inquebrantable que existes. No puedes dudar de tu propia existencia mientras estás dudando, porque el acto mismo de dudar confirma que existes. Esta es la genialidad del cogito. No depende de los sentidos, así que el hecho de que los sentidos engañen es irrelevante. No depende del mundo externo, así que el hecho de que el mundo podría ser una ilusión es irrelevante. No depende de la memoria, así que el hecho de que tus recuerdos podrían ser falsos es irrelevante. Depende únicamente del acto de pensar, y ese acto es autoevidente. Mientras piensas, existes. Es una verdad que no puede ser negada sin contradecirse a sí misma. Es la certeza más fundamental posible. Intenta dudarlo. Intenta negar que existes. En el momento en que lo intentas, en el momento en que formulas el pensamiento, ya has probado que existes. Porque alguien tiene que estar haciendo el intento. Alguien tiene que estar formulando el pensamiento. Y ese alguien eres tú. Puedes dudar de si tienes un cuerpo, puedes dudar de si hay un mundo exterior, puedes dudar de si tus pensamientos son verdaderos. Pero no puedes dudar de que estás teniendo pensamientos. Y si estás teniendo pensamientos, entonces existes como cosa pensante. Ahora, nota que es exactamente lo que Descartes ha demostrado. No ha demostrado que tienes un cuerpo. No ha demostrado que hay un mundo material. No ha demostrado que otras personas existen. No ha demostrado que el pasado realmente ocurrió o que el futuro existirá. Todo eso todavía está en duda. Lo único que ha demostrado es que tú, como cosa pensante, como sujeto de experiencias, existes. Eres una cosa que piensa, que duda, que razona, que imagina. Y eso es indudable. Descartes lo formula de diferentes maneras en diferentes obras.
A veces dice cogito ergo sum en latín. A veces dice je pensé, donc je suis en francés. A veces lo elabora, soy, existo. Es necesariamente verdadero cada vez que lo pronuncio o lo concibo en mi mente. Pero el punto es siempre el mismo, tu existencia como cosa pensante es la única certeza absoluta. Es el punto arquimédico, el punto de apoyo sobre el cual puedes empezar a reconstruir el conocimiento. Y aquí está lo revolucionario, Descartes ha invertido completamente el orden tradicional del conocimiento. Durante siglos, los filósofos habían empezado con el mundo externo y tratado de entender cómo la mente lo conoce. Descartes empieza con la mente y trata de llegar al mundo externo. Durante siglos, la existencia del mundo material se había asumido como lo más obvio y la existencia de la mente como lo misterioso. Descartes dice, no, lo más obvio es mi propia existencia como cosa pensante. La existencia del mundo material es lo que necesita ser probado. Esto tiene implicaciones profundas. Significa que el yo, el sujeto pensante, es más fundamental que cualquier objeto externo. Significa que la certeza interna es más sólida que la certeza externa. Significa que el conocimiento de uno mismo es anterior y más seguro que el conocimiento del mundo. Descartes ha puesto a la subjetividad en el centro de la filosofía. Ha hecho del yo pensante el fundamento de todo conocimiento. Por eso se le considera el padre de la filosofía moderna. Pero hay algo más en el cogito que a menudo se pasa por alto. No es solo una verdad lógica, es una verdad vivida. No es algo que Descartes demuestre mediante un argumento abstracto, es algo que experimenta directamente. En el momento en que duda, en el momento en que piensa, reconoce inmediatamente su propia existencia. No hay inferencia, no hay silogismo, no hay proceso de razonamiento paso a paso. Es una intuición directa, inmediata, autoevidente. Es el tipo de conocimiento más íntimo y cierto que puedes tener. Y esta es la belleza del cogito, cada persona puede verificarlo por sí misma. No tienes que confiar en la autoridad de Descartes. No tienes que aceptar su palabra. Puedes dudarlo tú mismo y descubrir que, en el acto mismo de dudar, confirmas tu propia existencia. Es una verdad democrática, accesible a cualquiera que piense. Es una verdad que no requiere educación especial, textos sagrados, o revelación divina. Solo requiere que pienses y que reconozcas que estás pensando. Pero, ¿es realmente tan sólido como Descartes cree? A lo largo de los siglos, muchos filósofos han intentado cuestionar el cogito. Algunos dicen que asume demasiado, que asume que hay un yo que hace el pensar cuando todo lo que realmente sabemos es que hay pensamientos. Otros dicen que es circular, que ya asume la existencia en el acto de dudar. Otros dicen que confunde el pensamiento con la existencia, que del hecho de que hay pensamientos no se sigue necesariamente que hay un pensador. Son objeciones interesantes, pero ninguna ha logrado realmente desmantelar la intuición fundamental del cogito. Porque hay algo en el cogito que resiste todos los ataques. Incluso si reformulas la objeción, incluso si cuestionas la gramática o la lógica, el punto básico permanece. Algo está ocurriendo aquí. Hay experiencia, hay conciencia, hay pensamiento. Y donde hay pensamiento, hay existencia de algún tipo. Puedes discutir sobre qué tipo de existencia es, puedes cuestionar qué significa exactamente el yo, pero no puedes negar que hay algo, algún tipo de realidad, presente en el acto mismo de pensar. Y esa es la lección perdurable del cogito, en medio de toda incertidumbre, en medio de todas las dudas sobre el mundo externo, sobre otras mentes, sobre el pasado y el futuro, hay una certeza básica e inquebrantable. Tú existes. Ahora mismo, mientras lees esto, mientras procesas estas palabras, mientras piensas sobre estas ideas, existes. Es la verdad más obvia y al mismo tiempo la más profunda. Es el punto de partida de todo conocimiento, la base de toda filosofía, el fundamento de toda certeza. Descartes no se detiene ahí, por supuesto. Una vez que ha establecido el cogito, usa este fundamento para reconstruir el conocimiento del mundo externo, demostrar la existencia de Dios, y recuperar la confianza en los sentidos. Pero todo descansa sobre esta primera certeza. Todo depende del cogito. Es la roca sobre la cual construye su sistema filosófico. Y siglos después, sigue siendo la certeza más fundamental que tenemos. Así que la próxima vez que dudes de algo, la próxima vez que te preguntes qué puedes saber con certeza, recuerda el cogito. Puedes dudar del mundo,
Puedes dudar de tu cuerpo, puedes dudar de tus recuerdos. Pero hay una cosa que no puedes dudar: mientras dudas, mientras piensas, mientras experimentas, existes. Es la única certeza absoluta. Es el regalo de Descartes a la humanidad. Es la prueba de que, incluso en medio de la duda más radical, no estamos completamente perdidos. Tenemos al menos un punto de apoyo. Tenemos el cogito. Pienso, luego existo. Año 1999. Las salas de cine de todo el mundo se llenan para ver una película que promete revolucionar el género de ciencia ficción. La gente entra esperando efectos especiales y escenas de acción. Salen cuestionando la naturaleza de su propia realidad. La película se llama Matrix, y sin que la mayoría del público lo sepa, están presenciando el experimento mental de Descartes transformado en un espectáculo visual de $136 millones. Los hermanos Wachowski acaban de hacer algo extraordinario. Han llevado la filosofía más radical del siglo XVII a la cultura popular masiva. La premisa es simple pero devastadora. Thomas Anderson, programador de software de día y hacker de noche, vive lo que parece una vida normal en una ciudad moderna. Va a trabajar, regresa a casa, duerme en su cama. Todo parece real. Pero algo no encaja. Hay una sensación persistente de que algo está mal con el mundo, una astilla en su mente que no lo deja dormir tranquilo. Y entonces conoce a Morfeo, quien le ofrece una elección que cambiará todo: la píldora azul para seguir en la ignorancia cómoda, o la píldora roja para descubrir la verdad, sin importar cuán terrible sea. Tomas la píldora roja y despiertas. Pero no despiertas en tu cama. Despiertas en una cápsula gelatinosa, conectado por cables a una máquina gigantesca. Tu cuerpo real, tu cuerpo físico, nunca estuvo en esa ciudad, nunca fue a ese trabajo, nunca durmió en esa cama. Todo era una simulación, una ilusión generada por computadora y alimentada directamente a tu cerebro. La Matrix es un mundo virtual diseñado para mantenerte dormido, ignorante, controlado. Y no estás solo. Millones de seres humanos están conectados a la misma simulación, viviendo vidas enteras sin saber que nada de lo que experimentan es real. Ahora, detente un momento. ¿Te suena familiar? Debería. Porque lo que acabas de leer es exactamente el experimento del genio maligno de Descartes, pero con máquinas en lugar de demonios. La Matrix es el genio maligno. Es una entidad todopoderosa que controla completamente tu percepción de la realidad. Te alimenta experiencias falsas tan convincentes que no puedes distinguirlas de las reales. Manipula cada sensación, cada pensamiento, cada recuerdo. Te tiene completamente engañado y no tienes manera de detectar el engaño desde dentro del sistema. Los hermanos Wachowski no ocultaron sus influencias filosóficas. La película está saturada de referencias a Descartes, Platón, Baudrillard y otros pensadores. Hay una escena donde Neo esconde sus programas ilegales dentro de un libro hueco. ¿Qué libro? Simulacros y simulación de Jean Baudrillard. Un texto filosófico sobre la naturaleza de la realidad en la era de la información. Cuando Morfeo le explica a Neo qué es la Matrix, le dice: bienvenido al desierto de lo real. Es una cita directa de Baudrillard. Los creadores sabían exactamente lo que estaban haciendo filosofía con efectos especiales. Pero Matrix hace algo que Descartes no pudo hacer: visualiza el problema. Te muestra cómo sería realmente estar engañado por un genio maligno. Te muestra el horror de descubrir que tu vida entera ha sido una ilusión. Te muestra la liberación de conocer la verdad, incluso cuando esa verdad es devastadora. Y te muestra algo más, te muestra que incluso después de saber la verdad, la ilusión sigue siendo tentadora. Porque la Matrix es cómoda, predecible, comprensible. La realidad es brutal, caótica, difícil. Hay un personaje que encarna esta tensión perfectamente: Cypher. Él conoce la verdad. Ha visto el mundo real. Sabe que la Matrix es una ilusión. Pero quiere volver. Quiere ser reinsertado en la Matrix, con sus memorias borradas, para poder vivir en la ignorancia feliz. Prefiere un bistec falso que sabe delicioso sobre comida real que sabe a papilla. Prefiere la mentira cómoda sobre la verdad incómoda. Y te hace una pregunta que Descartes nunca consideró: si pudieras elegir entre una ilusión perfectamente placentera y una realidad dolorosa, ¿qué elegirías? Esta es la pregunta que millones de personas se hicieron al salir del cine.
Y es una pregunta profundamente cartesiana. Porque Descartes asumió que todos preferirían la verdad sobre la ilusión, que la certeza es siempre mejor que el engaño. Pero, ¿es realmente así? Si el genio maligno te ofrece una vida de felicidad perfecta a cambio de que nunca sepas que es falsa, ¿deberías aceptar? ¿Es la verdad valiosa en sí misma, o solo es valiosa porque generalmente conduce a mejores resultados? Matrix también explora algo que Descartes apenas tocó, el cogito en acción. Neo descubre que puede doblar las reglas de la Matrix porque reconoce que no son reales. No son leyes físicas del universo, son simplemente código de computadora. Cuando Morfeo le dice que intente saltar entre edificios, Neo falla porque todavía piensa dentro de las limitaciones de la física simulada. Pero eventualmente aprende. Aprende que la cuchara no se dobla, es él quien se dobla. Aprende que no hay cuchara. Aprende que el primer paso para manipular la realidad simulada es reconocer que es simulada. Y aquí está el paralelo directo con el cogito. Neo puede estar seguro de una cosa mientras está en la Matrix. Puede estar seguro de que está pensando, de que está experimentando, de que existe como sujeto consciente. No puede estar seguro de que los edificios son reales, de que su cuerpo es real, de que otras personas son reales. Todo eso podría ser código. Pero el hecho de que está teniendo la experiencia, eso es indudable. Pienso, luego existo. Incluso en la Matrix, incluso en la simulación más perfecta, el cogito permanece verdadero. La película popularizó una pregunta que antes era dominio exclusivo de los filósofos. ¿Cómo sabes que no vives en una simulación? Antes de Matrix, si preguntabas esto en una cena, la gente pensaría que estás loco. Después de Matrix, es una pregunta legítima que genera conversaciones serias. La película hizo que el escepticismo cartesiano fuera accesible, emocionante, visualmente impactante. Transformó un experimento mental abstracto en una experiencia cinematográfica visceral. Pero también hizo algo más sutil, mostró las implicaciones prácticas del escepticismo radical. En la filosofía académica, el genio maligno es una herramienta metodológica para encontrar certezas. En Matrix, es una amenaza real que requiere acción. Neo no puede simplemente sentarse a meditar sobre la naturaleza de la realidad. Tiene que luchar. Tiene que elegir entre la píldora roja y la azul. Tiene que decidir si la verdad vale el precio. El escepticismo deja de ser un juego intelectual y se convierte en una crisis existencial que exige respuesta. Y las respuestas que da la película son profundamente filosóficas. Neo elige la verdad sobre la comodidad. Elige la libertad sobre la seguridad. Elige despertar aunque el despertar sea doloroso. Es la misma elección que hace Descartes cuando inicia su duda metódica. Es la elección de enfrentar la realidad, sea cual sea, en lugar de vivir en la ilusión. Es la elección del filósofo, del buscador de verdad, del que prefiere saber que estar cómodo. Matrix tiene sus fallas filosóficas, por supuesto. Los puristas señalarán que simplifica demasiado, que convierte cuestiones complejas en narrativas blanco y negro. Que asume que hay una realidad verdadera más allá de la simulación, cuando Descartes nos enseñó a dudar incluso de eso. Que el mundo real de la película, con sus naves flotantes y batallas contra máquinas, podría ser solo otra capa de simulación. Son críticas válidas. Pero se pierden el punto. Matrix no pretende ser un tratado filosófico riguroso. Pretende hacer que millones de personas se hagan la pregunta cartesiana. Y lo logró. Después de Matrix, filósofos, científicos, y gente común empezaron a tomar en serio la hipótesis de la simulación. Empezaron a preguntarse si nuestro universo podría ser un programa de computadora avanzado. Empezaron a buscar señales de que vivimos en una Matrix. Matrix transformó el genio maligno de Descartes de una curiosidad histórica en una posibilidad contemporánea seria. Actualizó la pregunta para la era digital: si un demonio del siglo XVII podría engañarte, ¿qué podría hacer una superinteligencia artificial del futuro? La película terminó hace más de 25 años, pero su pregunta central permanece. Cada vez que miras tu teléfono, cada vez que te pones lentes de realidad virtual, cada vez que te preguntas si una foto es real o generada por inteligencia artificial, estás viviendo en el mundo que Matrix predijo. Un mundo donde la línea entre lo real y lo simulado se vuelve cada vez más borrosa. Un mundo donde el genio maligno de Descartes ya no es solo una posibilidad teórica sino una preocupación tecnológica práctica.
Así que la próxima vez que veas Matrix, no la veas como ciencia ficción. Véela como lo que realmente es, filosofía cartesiana del siglo XVII disfrazada de thriller de acción del siglo XXI. Una visualización cinematográfica del experimento mental más radical jamás concebido. Una pregunta que Descartes formuló hace 400 años y que los Wachowski tradujeron al lenguaje del cine moderno. La pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo sabes que esto es real? Y Matrix nos recuerda que, al igual que en los días de Descartes, todavía no tenemos una respuesta completamente satisfactoria. Año 2016. En una conferencia de tecnología en California, uno de los empresarios más influyentes del mundo levanta la mano y dice algo extraordinario. Elon Musk, el hombre detrás de Tesla y SpaceX, declara con absoluta seriedad que las probabilidades de que vivamos en la realidad base son de 1 entre 1000 millones. En otras palabras, está casi seguro de que nuestra realidad es una simulación por computadora. La audiencia se queda en silencio. Algunos ríen nerviosamente. Otros asienten pensativos. Pero nadie puede ignorar lo que acaba de ocurrir. El genio maligno de Descartes acaba de recibir un respaldo multimillonario de Silicon Valley. Pero Musk no está inventando esto de la nada. Está citando un argumento filosófico elaborado por Nick Bostrom, un filósofo de la Universidad de Oxford, en un paper del año 2003. El argumento de Bostrom es elegante, riguroso, y profundamente perturbador. Empieza con una premisa simple: si es posible crear simulaciones de universos completos con seres conscientes, entonces es probable que ya estemos viviendo en una. Y las razones son puramente estadísticas, no místicas ni especulativas. Es matemática fría aplicada a la naturaleza de la realidad. Aquí está el argumento en su forma más básica. Imagina que en el futuro, la humanidad sobrevive y desarrolla tecnología tan avanzada que puede simular universos enteros, completos con civilizaciones y seres conscientes que no saben que están siendo simulados. Si esto es posible, estas civilizaciones avanzadas probablemente crearían muchas simulaciones, quizás millones o miles de millones. Ahora pregúntate, ¿cuántas realidades base hay? Solo una. ¿Cuántas realidades simuladas hay? Potencialmente billones. Entonces, si eres un observador consciente, ¿qué es más probable, que seas uno de los pocos habitantes de la única realidad base, o uno de los muchos habitantes de una de las incontables simulaciones? La matemática es simple pero demoledora. Si por cada realidad base hay 1000 simulaciones, entonces hay 999 posibilidades de que estés en una simulación y solo una posibilidad de que estés en la realidad base. Si por cada realidad base hay 1 millón de simulaciones, entonces tus probabilidades de estar en la realidad base son de 1 entre 1 millón. Los números no favorecen la realidad. Favorecen abrumadoramente la simulación. A menos que haya algo que impida la creación de estas simulaciones, o a menos que las civilizaciones avanzadas elijan no crearlas, deberíamos asumir que probablemente estamos en una. Bostrom formaliza esto en lo que llama el trilema: al menos una de estas 3 proposiciones debe ser verdadera. Primera opción: las civilizaciones se extinguen antes de desarrollar la capacidad de crear simulaciones conscientes. Segunda opción: las civilizaciones que desarrollan esta capacidad deciden no usarla por razones éticas o prácticas. Tercera opción: estamos viviendo en una simulación. No hay cuarta opción. Una de estas 3 afirmaciones tiene que ser cierta. Y si las primeras 2 son falsas, entonces la tercera debe ser verdadera. Estamos en la Matrix. Ahora, piensa en lo que esto significa. Físicos cuánticos ya han descubierto cosas extrañas sobre la realidad que parecen sacadas de un videojuego. Las partículas existen en múltiples estados hasta que las observas. El universo parece tener una resolución mínima, un píxel fundamental llamado longitud de Planck. La velocidad de la luz actúa como un límite de procesamiento. El entrelazamiento cuántico parece violar las reglas de la física clásica de maneras que recuerdan a trucos de programación. Algunos físicos medio en broma, medio en serio, se preguntan si estas rarezas son características o bugs del código del universo. Y la tecnología avanza exponencialmente. Hace 50 años, las computadoras llenaban habitaciones enteras y apenas podían hacer cálculos básicos. Hoy llevas en tu bolsillo más poder computacional del que tenía la NASA cuando envió humanos a la Luna. Los videojuegos han evolucionado de píxeles toscos a mundos fotorrealistas en apenas 3 décadas. La realidad virtual está alcanzando niveles de inmersión que hace 10 años parecían ciencia ficción.
Si esta trayectoria continúa, ¿cuánto tiempo falta para que podamos simular no solo gráficos realistas sino consciencias completas? Algunos científicos ya están trabajando en esto. Proyectos de simulación de cerebros intentan mapear cada neurona, cada conexión, cada patrón de disparo. La idea es que si puedes replicar completamente la estructura y función de un cerebro, deberías poder replicar la consciencia. Y si puedes replicar, lo inquietante es que desde dentro de la simulación, no hay manera de detectarla si está bien hecha. Es exactamente el problema del genio maligno. Cualquier prueba que intentes hacer para verificar la realidad está sujeta a las reglas de la simulación. Si buscas glitches en la Matrix, el programa puede estar diseñado para no mostrar glitches. Si buscas límites computacionales, el programa puede estar optimizado para ocultar esos límites. Si tratas de comunicarte con los creadores, el programa puede estar programado para ignorar esos intentos. Estás atrapado dentro del sistema, intentando verificar el sistema usando solo las herramientas que el sistema te proporciona. Algunos investigadores han propuesto experimentos para detectar si vivimos en una simulación. Buscan patrones en la radiación cósmica de fondo que podrían indicar una estructura de red subyacente. Buscan anomalías en las leyes físicas que podrían revelar aproximaciones computacionales. Buscan límites de resolución en las escalas más pequeñas de la realidad. Hasta ahora, no han encontrado nada definitivo. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Como Descartes descubrió hace siglos, probar que no estás siendo engañado es mucho más difícil que probar que sí lo estás. Y aquí está el giro moderno: si estamos en una simulación, ¿quién nos está simulando? Descartes postuló un genio maligno, una entidad demoníaca cuyo propósito era engañarnos. Pero la hipótesis de la simulación sugiere algo diferente: civilizaciones avanzadas ejecutando simulaciones por razones científicas, de entretenimiento, o incluso accidentalmente. Quizás somos un experimento histórico, una recreación del siglo XXI hecha por científicos del año 3000. Quizás somos un videojuego jugado por adolescentes del futuro. Quizás somos una simulación dentro de otra simulación, una Matrix dentro de otra Matrix. Tortugas infinitas de realidades simuladas. Rich Terrile, director del Centro de Computación Evolutiva y Diseño Automatizado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, llevó esta idea más lejos. Calculó que con la tasa actual de avance tecnológico, en 30 o 40 años tendremos la capacidad de crear simulaciones indistinguibles de la realidad. Y si nosotros podemos hacerlo en 30 años, otras civilizaciones en otros planetas ya podrían haberlo hecho. El universo tiene casi 14.000 millones de años. La probabilidad de que seamos la primera y única civilización en desarrollar esta tecnología es astronómicamente baja. Pero hay un aspecto de esto que Descartes no consideró y que la hipótesis de la simulación hace explícito. Si estamos en una simulación, entonces todo lo que consideramos leyes de la naturaleza son en realidad reglas de programación. La gravedad es código. El electromagnetismo es código. La evolución es código. Tu ADN es código dentro del código. Y si es código, entonces en principio puede ser hackeado. Esto es exactamente lo que Neo descubre en Matrix: una vez que reconoces que las reglas son arbitrarias, puedes empezar a doblarlas. Puedes empezar a ver el código. Algunos físicos llevan esto aún más lejos. Sugieren que si vivimos en una simulación, podríamos buscar formas de comunicarnos con los simuladores. Podríamos intentar enviar mensajes codificados en patrones físicos fundamentales. Podríamos intentar crear anomalías lo suficientemente interesantes como para llamar su atención. Es como un personaje en un videojuego tratando de romper la cuarta pared y hablar con el jugador. Suena absurdo, pero si la hipótesis es correcta, es una posibilidad legítima. Y luego está la pregunta ética: si descubriéramos que vivimos en una simulación, ¿cambiaría algo? ¿Deberías vivir tu vida diferente? Algunos argumentan que no, que incluso si es una simulación, el sufrimiento es real, el amor es real, las experiencias son reales dentro del contexto de la simulación. Otros argumentan que si cambia todo, que el significado y propósito dependen de vivir en una realidad base. Es el mismo debate que Cipher plantea en Matrix: ¿prefieres una ilusión placentera o una realidad dolorosa? Lo fascinante es que esta pregunta, formulada hace 400 años por un filósofo francés con una pluma y papel, ahora es tomada en serio por científicos con supercomputadoras y ecuaciones complejas.
El genio maligno de Descartes se ha transformado en civilizaciones posthumanas ejecutando simulaciones en hardware del futuro. La duda metódica se ha convertido en papers académicos con cálculos de probabilidad. El cogito permanece como la única certeza: pienso, luego existo, incluso si todo lo demás es código. Silicon Valley ha adoptado a Descartes. Los mismos cerebros que crean inteligencias artificiales y realidades virtuales están obsesionados con la posibilidad de que nosotros seamos la inteligencia artificial, la realidad virtual de alguien más. El genio maligno viste ahora jeans y sudadera con capucha, programa en Python, y recibe fondos de capital de riesgo. Pero la pregunta sigue siendo exactamente la misma: ¿cómo sabes que esto es real? Imagina que eres un cerebro. Solo un cerebro. No tienes cuerpo, no tienes ojos, no tienes manos. Flotas en una cubeta llena de nutrientes que te mantienen vivo y funcional. Cables conectados a cada terminación nerviosa alimentan señales eléctricas directamente a tus neuronas. Estas señales crean todas tus experiencias: la sensación de caminar, el sabor del café, el sonido de la lluvia, el abrazo de un ser querido. Todo es generado por una computadora. Tu vida entera, cada memoria, cada sensación, cada pensamiento sobre tener un cuerpo, es una ilusión electroquímica perfectamente orquestada. Bienvenido al experimento del cerebro en una cubeta, la versión del siglo XX del genio maligno de Descartes. Este experimento mental fue popularizado por el filósofo Hilary Putnam en 1981, pero la idea es mucho más antigua. Ya en los años 60, los filósofos jugaban con variaciones de este escenario. La pregunta central es demoledora en su simplicidad: si fueras un cerebro en una cubeta recibiendo estímulos eléctricos que simulan perfectamente la experiencia de tener un cuerpo y vivir en un mundo, ¿cómo podrías saberlo? ¿Qué prueba podrías hacer que no estuviera también sujeta a la simulación? Es Descartes, pero con neurociencia y cables en lugar de demonios y magia. Lo brillante del experimento es que es tecnológicamente plausible de una manera que el genio maligno nunca fue. No necesitas invocar entidades sobrenaturales ni poderes místicos. Solo necesitas neurociencia suficientemente avanzada y una computadora lo bastante potente. Y ambas cosas están avanzando exponencialmente. Ya podemos estimular nervios para crear sensaciones artificiales. Ya podemos mapear patrones neuronales asociados con experiencias específicas. Ya podemos crear interfaces cerebro-computadora que permiten a personas controlar dispositivos con el pensamiento. El cerebro en una cubeta no es ciencia ficción lejana, es el futuro cercano. Pero no necesitas esperar al futuro para experimentar versiones de esto. La realidad virtual ya está aquí. Te pones un casco, unos auriculares, quizás guantes hápticos que simulan el tacto. Y de repente estás en otro mundo. Caminas por ciudades que no existen, luchas contra monstruos que no son reales. Tienes conversaciones con personas que están a miles de kilómetros de distancia. Tu cerebro procesa estas experiencias como si fueran reales. Sientes vértigo cuando miras desde un edificio virtual. Sientes miedo cuando un enemigo virtual te ataca. Tu sistema nervioso no distingue entre la amenaza simulada y la real. Los cascos de realidad virtual actuales son toscos, primitivos. La resolución no es perfecta. Hay un ligero retraso entre tus movimientos y lo que ves. El campo de visión es limitado. Puedes quitarte el casco y volver a la realidad en cualquier momento. ¿Pero qué pasa en 20 años? ¿En 50? ¿Qué pasa cuando la resolución sea indistinguible de la realidad? ¿Qué pasa cuando la simulación incluya todos los sentidos, no solo vista y oído? ¿Qué pasa cuando no haya forma de distinguir entre estar en realidad virtual y estar en realidad real? Ya hay casos de personas que pasan más tiempo en mundos virtuales que en el físico. Jugadores que viven en universos de videojuegos masivos donde tienen amigos, trabajos, relaciones completas. Para ellos, el mundo virtual es tan real como el físico, quizás más. Porque en el mundo virtual pueden ser quien quieran ser, hacer lo que quieran hacer, escapar de las limitaciones de sus cuerpos físicos. ¿Cuál es la realidad verdadera para alguien que pasa 18 horas al día en un mundo virtual y solo 6 en el físico? La neurociencia ha descubierto algo fascinante: tu cerebro construye la realidad. No eres un receptor pasivo de información sensorial. Eres un creador activo de experiencia. Tu cerebro toma señales eléctricas de tus sentidos, las combina con memorias y expectativas, y construye un modelo interno del mundo.
Lo que experimentas como realidad es en realidad esta construcción interna. Y si es una construcción, entonces en principio puede ser manipulada. Puede ser hackeada. Puede ser reemplazada con otra construcción igualmente convincente. Piensa en los sueños lúcidos. Algunas personas aprenden a reconocer cuando están soñando y tomar control del sueño. Pueden volar, cambiar escenarios, manifestar objetos. Su cerebro está creando una realidad completa y ellos pueden manipularla conscientemente. Si tu cerebro puede hacer esto durante el sueño, ¿qué le impide hacer lo mismo durante la vigilia si recibiera los estímulos correctos? ¿Qué te impide ser un cerebro en una cubeta viviendo en un sueño lúcido permanente sin saber que es un sueño? El filósofo Thomas Metzinger llevó esto más lejos. Argumenta que no tienes acceso directo a la realidad externa. Todo lo que experimentas es un modelo interno generado por tu cerebro. Eres prisionero de tu propia percepción. No puedes salir de tu cabeza para verificar si tus percepciones corresponden con una realidad objetiva externa. Vives en una simulación, pero la simulación la está generando tu propio cerebro. No necesitas una cubeta ni computadoras externas. Ya eres un cerebro en una cubeta. La cubeta es tu cráneo. Y aquí está el problema fundamental que Descartes identificó y que sigue sin resolverse. No puedes verificar la realidad usando solo la realidad que estás tratando de verificar. Es como intentar medir un metro con el mismo metro. Si todas tus herramientas para investigar la realidad son parte de la realidad que podría ser simulada, entonces no tienes punto de referencia externo. Estás atrapado en un sistema cerrado. Cualquier prueba que diseñes, cualquier experimento que conduzcas, cualquier observación que hagas, todo está sujeto a la misma duda. La tecnología está haciendo que este problema sea cada vez más urgente. Las interfaces cerebro-computadora están mejorando. Empresas están desarrollando dispositivos que pueden leer y escribir información directamente en el cerebro. Neuralink de Elon Musk promete eventualmente permitir transferencia de memoria, comunicación telepática, incluso carga y descarga de experiencias completas. Si puedes escribir experiencias directamente en el cerebro, entonces puedes crear una realidad virtual perfecta sin necesidad de cascos ni guantes. Solo señales eléctricas directas a las neuronas correctas. Y luego está la inteligencia artificial. Sistemas que pueden generar imágenes fotorrealistas que nunca existieron. Voces sintéticas indistinguibles de humanas reales. Vídeos falsos tan convincentes que engañan a expertos. Mundos virtuales generados automáticamente con niveles de detalle que antes requerían años de trabajo manual. La línea entre lo real y lo sintético se está borrando rápidamente. En una década, quizás menos, será rutinariamente imposible distinguir contenido real de contenido generado por computadora. Pero hay un aspecto del cerebro en una cubeta que es aún más perturbador que la versión de Descartes. El genio maligno era una entidad externa, algo separado de ti. El cerebro en una cubeta eres tú. Eres literalmente solo tu cerebro. Todo lo que consideras tu cuerpo, tu yo físico, es parte de la ilusión. Tu identidad misma está en duda. ¿Quién eres realmente? ¿Un cuerpo con un cerebro? ¿O un cerebro que cree que tiene un cuerpo? ¿O simplemente un patrón de actividad neuronal que podría, en principio, ser copiado a otro sustrato? La filosofía de la mente ha estado luchando con esto durante décadas. Si pudieras copiar completamente tu cerebro, cada neurona, cada conexión, cada patrón, y ejecutar esa copia en una computadora, ¿seguiría siendo tú? ¿Sería consciente? ¿Tendría tus memorias, tu personalidad, tus experiencias? Y si la respuesta es sí, entonces, ¿qué te hace diferente de un programa de computadora? ¿Qué te hace real de una manera que la simulación no lo es? Descartes encontró su certeza en el cogito, pienso, luego existo. Pero el cerebro en una cubeta nos obliga a ser más específicos. ¿Existes como que exactamente? Como cerebro físico flotando en una cubeta. Como patrón de información que podría existir en múltiples sustratos. Como proceso computacional ejecutándose en hardware biológico. El cogito te dice que existes, pero no te dice que eres. Y en un mundo donde la simulación es posible, donde los cerebros pueden ser engañados perfectamente, donde la realidad virtual se vuelve indistinguible de la realidad física, esa distinción importa cada vez más. La pregunta ya no es puramente filosófica.
Es práctica. Empresas están invirtiendo miles de millones en crear mundos virtuales persistentes, metaversos donde la gente vivirá, trabajará, socializará. Gobiernos están experimentando con realidad aumentada para soldados, permitiéndoles ver información superpuesta sobre el mundo real. Médicos están usando realidad virtual para tratar fobias, TEP, dolor crónico. La simulación está penetrando cada aspecto de la vida. Y cada vez que lo hace, la pregunta de Descartes se vuelve más urgente. ¿Cómo sabes qué nivel de realidad es el real? Y quizás la respuesta más honesta es, no lo sabes. No puedes saberlo con certeza absoluta. Puedes tener razones para creer que tus experiencias corresponden a una realidad externa. Puedes tener evidencia práctica de que el mundo físico existe. Pero certeza absoluta, del tipo que Descartes buscaba, es imposible cuando se trata de realidad externa. Solo tienes el cogito. Solo tienes tu propia existencia como cosa pensante. Todo lo demás, desde tu cuerpo hasta el universo, podría ser simulación. El cerebro en una cubeta no es solo un experimento mental abstracto. Es una posibilidad tecnológica concreta que se acerca cada vez más. Es un recordatorio de que los problemas que Descartes identificó en el siglo XVII no solo no han sido resueltos, sino que se están volviendo más relevantes con cada avance tecnológico. El genio maligno ahora tiene nombre, se llama realidad virtual, interfaz cerebro-computadora, inteligencia artificial. Y está llegando más rápido de lo que imaginábamos. Entonces aquí estamos. Después de dudar de todo, después de invocar genios malignos y cerebros en cubetas, después de cuestionar la realidad misma, hemos llegado a una conclusión inquietante. Solo podemos estar absolutamente seguros de una cosa. Pienso, luego existo. Esa es la única certeza inquebrantable que sobrevive la duda más radical. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, existe en un territorio menos seguro. Y eso plantea una pregunta fundamental que define toda la epistemología moderna. Si solo podemos estar seguros de nuestra propia existencia como cosas pensantes, ¿qué podemos realmente conocer sobre todo lo demás? La respuesta honesta, la respuesta que Descartes nos obliga a confrontar, es incómoda. No mucho con certeza absoluta. Puedes tener creencias justificadas, opiniones razonables, confianza práctica. Pero certeza del tipo que Descartes busca, certeza que resiste cualquier duda posible, es extraordinariamente rara. Es como descubrir que el edificio en el que has vivido toda tu vida tiene solo un ladrillo verdaderamente sólido. Todo lo demás está construido sobre fundamentos menos seguros. Puedes vivir en ese edificio, puedes funcionar en él, pero ahora sabes que no es tan sólido como pensabas. Esto nos lleva al corazón de la epistemología, la rama de la filosofía que estudia la naturaleza del conocimiento. ¿Qué significa realmente conocer algo? Durante siglos, los filósofos han trabajado con una definición estándar. Conocimiento es creencia verdadera justificada. Para que sepas algo, 3 condiciones deben cumplirse. Primero, debe ser verdad. Segundo, debes creerlo. Tercero, debes tener buenas razones para creerlo. Parece simple. Pero Descartes ha mostrado que la tercera condición, la justificación, es mucho más problemática de lo que parece. ¿Por qué? ¿Que cuenta como justificación suficiente? Si digo que sé que hay una mesa frente a mí porque la veo y la toco, ¿es esa justificación suficiente? Los sentidos a veces engañan. Podría estar soñando. Podría ser un cerebro en una cubeta. Podría estar en una simulación. Entonces, ¿es realmente conocimiento o solo una creencia muy bien justificada pero no absolutamente cierta? La duda cartesiana establece un estándar de justificación tan alto que casi nada lo alcanza. Solo el cogito lo logra. Todo lo demás cae en una categoría diferente. Los filósofos han respondido a este problema de diferentes maneras. Algunos, llamados fundacionalistas, siguen la estrategia de Descartes. Buscan encontrar un conjunto de creencias básicas absolutamente ciertas sobre las cuales construir todo el conocimiento. El cogito es una de esas creencias básicas. Luego intentan derivar otras certezas de esa base. Descartes mismo intentó esto, argumentando desde su propia existencia hasta la existencia de Dios, y desde Dios hasta la confiabilidad de los sentidos. Pero sus argumentos para estos pasos adicionales nunca fueron tan convincentes como el cogito mismo.
Otros filósofos, llamados coherentistas, adoptan un enfoque diferente. Dicen que el conocimiento no necesita fundamentos absolutos. En cambio, una creencia está justificada si encaja coherentemente con el resto de tus creencias. Es como una red, ningún punto individual sostiene toda la estructura, pero la red completa se sostiene a sí misma. Tu creencia de que hay una mesa frente a ti está justificada no porque descanse sobre un fundamento inquebrantable, sino porque es coherente con miles de otras creencias sobre mesas, objetos físicos, percepción visual, y así sucesivamente. Y luego están los escépticos, que simplemente aceptan la conclusión radical. No podemos realmente conocer casi nada con certeza absoluta. Debemos vivir con incertidumbre. Debemos aceptar que nuestras creencias más fundamentales sobre el mundo podrían estar equivocadas. Los escépticos antiguos vieron esto como una forma de alcanzar la tranquilidad mental. Si dejas de pretender que tienes certezas que no tienes, dejas de estar ansioso por defender esas certezas. Los escépticos modernos lo ven como honestidad intelectual, es mejor admitir que no sabes que pretender que sí. Pero aquí está el problema práctico, no podemos vivir como escépticos radicales. Incluso el escéptico más comprometido actúa como si el mundo externo existiera, como si otras personas fueran reales, como si el futuro fuera similar al pasado. Cuando el escéptico cruza la calle, mira a ambos lados para evitar ser atropellado. No vive realmente como si todo pudiera ser una ilusión. Hay una brecha entre el escepticismo teórico y el comportamiento práctico. Y esa brecha revela algo importante sobre la naturaleza del conocimiento y la certeza. El filósofo escocés David Hume, escribiendo un siglo después de Descartes, exploró esta tensión brillantemente. Mostró que incluso nuestras creencias más básicas sobre la causalidad, la identidad personal, y el mundo externo no pueden ser justificadas racionalmente de manera absoluta. Son hábitos de la mente, no verdades demostrables. Pero también reconoció que no podemos funcionar sin ellas. La naturaleza nos obliga a creer, incluso cuando la razón no puede justificar completamente esas creencias. Es como si estuviéramos programados para confiar en el mundo externo, aunque no podamos probar que deberíamos hacerlo. Esto lleva a una distinción crucial que emerge del trabajo de Descartes: la diferencia entre certeza absoluta y certeza práctica. Certeza absoluta, del tipo que resiste incluso la duda más extrema, es casi imposible de alcanzar. Solo el cogito la tiene. Pero certeza práctica, el tipo de confianza que te permite funcionar efectivamente en el mundo, es algo que todos tenemos constantemente. Estás prácticamente seguro de que la gravedad seguirá funcionando mañana, incluso si no puedes probar con certeza absoluta que lo hará. Y esa certeza práctica es suficiente para vivir tu vida. La pregunta entonces se convierte en, ¿dónde trazamos la línea? ¿Cuánta justificación es suficiente para decir que conocemos algo? ¿Necesitamos certeza absoluta o es suficiente la certeza práctica? La respuesta depende del contexto. En matemáticas puras y lógica, buscamos certeza absoluta y a menudo la alcanzamos. En ciencia empírica, nos conformamos con creencias extremadamente bien justificadas pero técnicamente refutables. En la vida cotidiana, funcionamos con niveles de certeza mucho más bajos. Y eso está bien. El error no es tener diferentes estándares para diferentes contextos. El error es confundir un tipo de certeza con otro. Descartes nos enseñó a distinguir entre lo que podemos saber con certeza absoluta y lo que simplemente asumimos. Esa distinción es valiosa. Te hace más cuidadoso con tus afirmaciones de conocimiento. Te hace más humilde intelectualmente. Te hace reconocer que incluso tus creencias más firmes podrían estar equivocadas. Pero no te paraliza. No te impide actuar, tomar decisiones, vivir tu vida. Simplemente te hace más consciente de los límites de tu conocimiento. Y esos límites son reales. No puedes probar que no estás en una simulación. No puedes probar que el mundo exterior existe independientemente de tu percepción. No puedes probar que otras personas tienen mentes conscientes como la tuya. Estos son los llamados problemas del escepticismo externo, la realidad del mundo externo, y otras mentes. La filosofía ha luchado con ellos durante siglos. Y honestamente, no tenemos soluciones completamente satisfactorias. Tenemos respuestas prácticas, tenemos argumentos que funcionan para propósitos cotidianos, pero no tenemos refutaciones definitivas de las dudas más radicales. Y quizás eso está bien.
Quizás la lección de Descartes no es que debemos encontrar certeza absoluta en todo, sino que debemos reconocer honestamente dónde la tenemos y dónde no. Quizás la humildad intelectual es más valiosa que la certeza falsa. Quizás es mejor decir no sé con confianza que pretender que sabes cuando no es así. Esta honestidad intelectual, este reconocimiento de los límites del conocimiento, es uno de los legados más importantes de la duda cartesiana. Pero hay otro legado, uno más preocupante. La duda radical de Descartes creó lo que los filósofos llaman el problema mente-cuerpo. Si lo único que conoces con certeza es tu propia existencia como cosa pensante, ¿cómo sabes que tienes un cuerpo? ¿Cómo sabes que existe un mundo material? ¿Cómo se relaciona tu mente con tu cuerpo? Descartes concluyó que la mente y el cuerpo son sustancias fundamentalmente diferentes. La mente es pensamiento puro, no tiene extensión espacial. El cuerpo es materia extensa, sigue las leyes de la física. Pero entonces, ¿cómo interactúan? ¿Cómo puede tu mente inmaterial mover tu cuerpo material? Este problema ha generado siglos de debate. Algunos filósofos adoptaron el dualismo de Descartes, aceptando que mente y cuerpo son diferentes pero luchando por explicar su interacción. Otros rechazaron el dualismo, argumentando que todo es materia o que todo es mente. Otros más propusieron que mente y materia son dos aspectos de una misma realidad subyacente. El problema sigue sin resolverse en filosofía de la mente contemporánea. Y todo comenzó con el cogito, con esa certeza de la propia existencia como cosa pensante que pareció separar la mente del cuerpo de manera fundamental. Entonces, ¿qué podemos conocer realmente? La respuesta honesta es, con certeza absoluta, casi nada. Tu propia existencia como cosa pensante. Las verdades de la lógica y las matemáticas puras, quizás. Y poco más. Todo lo demás, desde la existencia del mundo exterior hasta la naturaleza de otras mentes, descansa sobre fundamentos menos seguros. Pero eso no significa que no podamos tener conocimiento útil, práctico, confiable sobre el mundo. Solo significa que debemos reconocer sus límites. Debemos distinguir entre certeza absoluta y certeza práctica. Debemos ser humildes sobre lo que realmente sabemos. Y quizás la mayor ironía es esta: la búsqueda de Descartes por certeza absoluta nos mostró cuán pocas certezas absolutas realmente tenemos. Quería encontrar un fundamento inquebrantable para todo el conocimiento. Encontró uno, el cogito, pero resultó ser mucho más pequeño de lo que esperaba. Todo lo demás requiere un salto de fe, por pequeño que sea. Vivimos con incertidumbre. Siempre lo hemos hecho. Descartes simplemente nos hizo conscientes de ello. Así que aquí estamos, al final del viaje. Has conocido al genio maligno, has explorado la duda metódica, has descubierto el cogito. Has visto cómo Descartes se convirtió en Matrix, cómo el cerebro en una cubeta reemplazó al demonio, cómo Silicon Valley resucitó una pregunta de 400 años. Has aprendido sobre los límites del conocimiento, sobre la diferencia entre certeza absoluta y certeza práctica. Y ahora, justo ahora, tienes que enfrentar la pregunta que te va a perseguir el resto de tu vida. ¿Cómo sabes que esto es real? Mira a tu alrededor en este momento. Sea donde estés, lo que sea que estés haciendo. Sientes el peso de tu cuerpo, ves los objetos que te rodean, escuchas los sonidos ambientales. Todo parece sólido, real, indudable. Tu instinto te dice que por supuesto es real, que esta pregunta es absurda. Pero ahora sabes algo que no sabías antes de comenzar este viaje. Sabes que esa sensación de certeza, esa intuición de que por supuesto el mundo es real, no es prueba de nada. Porque si estuvieras en una simulación perfecta, si fueras un cerebro en una cubeta, si el genio maligno estuviera engañándote, sentirías exactamente lo mismo. Y esa es la maldición del conocimiento filosófico. Una vez que conoces el problema, no puedes desconocerlo. Es como ver un truco de magia revelado, nunca vuelves a verlo de la misma manera. Antes de Descartes, podías vivir en la certeza ingenua de que el mundo es como parece. Después de Descartes, sabes que hay una pregunta ahí, acechando debajo de cada experiencia. La pregunta no desaparece. No se responde. Se queda contigo, susurrando en los momentos de quietud, recordándote que quizás, solo quizás, todo esto es una ilusión. Pero aquí está lo interesante. La mayoría de las personas que conocen este problema siguen viviendo sus vidas normalmente.
Van a trabajar, aman a sus familias, persiguen sus sueños, como si el genio maligno no existiera. Y tienen razón en hacerlo. Porque incluso si todo es una ilusión, es la única ilusión que tienes. Incluso si estás en una simulación, es tu simulación. Incluso si eres un cerebro en una cubeta, eres un cerebro que está teniendo experiencias reales de alegría, dolor, amor, pérdida. La pregunta sobre la naturaleza última de la realidad no cambia el hecho de que debes vivir tu vida, tomar decisiones, actuar en el mundo que percibes. Entonces, ¿cuál es el punto de toda esta duda? ¿Para qué sirve saber que no puedes estar seguro de casi nada? Hay varias respuestas, y todas son valiosas. Primero, la humildad intelectual. Saber que incluso tus creencias más fundamentales podrían estar equivocadas te hace más abierto, más dispuesto a escuchar, menos dogmático. Te hace reconocer que otras personas, con sus propias perspectivas, podrían ver aspectos de la realidad que tú no ves. Te hace menos arrogante en tus certezas y más compasivo con las dudas ajenas. Segundo, la apreciación por el conocimiento que sí tenemos. Cuando reconoces cuán difícil es alcanzar certeza absoluta, valoras más cada pequeña pieza de conocimiento confiable que has construido. La ciencia, con su método riguroso de probar hipótesis y eliminar errores, se vuelve más impresionante. Las matemáticas, con sus verdades demostrables, se vuelven más hermosas. Y tu propia existencia, esa única certeza inquebrantable del cogito, se vuelve más preciosa. Porque es lo único que realmente sabes, lo único que nadie puede quitarte. Tercero, la libertad intelectual. Una vez que has dudado de todo y sobrevivido a esa duda, ya no eres prisionero de las opiniones ajenas. No necesitas que autoridades externas te digan qué creer. Has aprendido a pensar por ti mismo, a examinar tus propias creencias con rigor, a distinguir entre lo que sabes y lo que simplemente asumes. Es liberador, en cierto sentido, reconocer que estás construyendo tu propio modelo del mundo en lugar de simplemente aceptar el que te dieron. Cuarto, y quizás más importante, la duda cartesiana te enseña a vivir con incertidumbre. Y esa es una habilidad crucial en el mundo moderno. Vivimos en una época de incertidumbre radical. Cambios tecnológicos exponenciales, crisis globales, información contradictoria de 1000 fuentes diferentes. Es tentador buscar certezas absolutas, líderes que prometan respuestas definitivas, ideologías que expliquen todo. Pero Descartes te enseñó que esas certezas absolutas son ilusiones. Te enseñó que puedes funcionar, prosperar incluso, sin tenerlas. Puedes actuar decisivamente mientras reconoces que podrías estar equivocado. Esa es sabiduría. Pero volvamos a la pregunta. Porque el punto no es resolverla, es mantenerla viva. ¿Cómo sabes que esto es real? La respuesta honesta es, no lo sabes con certeza absoluta. Solo sabes que estás teniendo una experiencia, que estás pensando, que por lo tanto existes de alguna forma. Todo lo demás es inferencia, suposición, fe razonable. Y eso incluye literalmente todo, el teclado bajo tus dedos, las personas que amas, el planeta en el que vives, el universo que estudias. Podrías estar equivocado sobre todo eso. Es improbable, pero posible. Y aquí está el giro final, el que cierra el círculo, incluso esa duda es productiva. Porque al dudar, estás pensando. Y al pensar, estás existiendo. Al cuestionar la realidad, estás confirmando tu propia realidad como cosa pensante. El genio maligno, la Matrix, el cerebro en la cubeta, todos estos experimentos mentales te llevan de vuelta al mismo lugar, al cogito. A esa certeza fundamental de tu propia existencia. Es como si la duda, llevada a su extremo, se autodestruyera y dejara solo esa verdad irreducible, pienso, luego existo. Descartes murió hace casi siglos. Pero su pregunta vive. Se ha transformado, evolucionado, adaptado a nuevas tecnologías y nuevos contextos. Pero en su esencia permanece idéntica. Es la pregunta más fundamental que un ser consciente puede hacer, ¿es real lo que experimento? Y es también la pregunta más difícil de responder. Porque cualquier respuesta que des usa las mismas herramientas que estás cuestionando. Es como intentar medir un metro con el mismo metro. Es circular, recursivo, infinitamente complejo. Pero quizás esa complejidad irresoluble es precisamente el punto.
Quizás la pregunta no está diseñada para ser respondida sino para ser vivida. Para mantenerte despierto, alerta, consciente de que lo que parece obvio podría no serlo. Para recordarte que la realidad es más misteriosa de lo que parece. Para evitar que caigas en la complacencia del que cree tenerlo todo resuelto. La pregunta es un regalo, no una maldición. Es un recordatorio de que el universo es extraño, maravilloso, y fundamentalmente inexplicable. Y aquí está la verdad final, vas a seguir viviendo como si el mundo fuera real. Vas a levantarte mañana, desayunar, trabajar, amar, reír, llorar. Vas a tomar decisiones como si tuvieran consecuencias reales. Vas a actuar como si otras personas existieran y tuvieran mentes conscientes como la tuya. Y deberías hacerlo. Porque incluso si técnicamente no puedes probar que el mundo es real, es la única apuesta razonable. Es el único juego en la ciudad. Es tu vida, real o simulada, y debes vivirla. Pero de vez en cuando, en momentos de quietud, la pregunta regresará. Estarás solo, quizás de noche, quizás mirando las estrellas o simplemente tu mano frente a ti. Y te preguntarás, ¿es esto real? Y no tendrás una respuesta definitiva. Solo tendrás el cogito. Solo tendrás la certeza de que estás pensando, cuestionando, existiendo. Y quizás, solo quizás, eso es suficiente. Quizás la capacidad de hacer la pregunta es más importante que encontrar la respuesta. Quizás el viaje de la duda es el destino. 400 años después de que Descartes se sentara en esa habitación cálida y decidiera dudar de todo, seguimos sin poder refutar completamente al genio maligno. La tecnología ha avanzado, la ciencia ha progresado, nuestra comprensión del cerebro y la consciencia ha mejorado dramáticamente. Y sin embargo, la pregunta permanece tan válida como siempre. Quizás incluso más válida, ahora que la simulación es tecnológicamente plausible. El demonio de Descartes no fue derrotado. Solo fue actualizado, digitalizado, hecho más relevante para cada generación que se encuentra con él. Así que aquí está tu tarea, si decides aceptarla. No resolverla, eso es imposible. Sino mantener viva la pregunta. Dejar que te incomode, que te haga pensar, que evite que te vuelvas demasiado seguro de tus certezas. Usar la duda como herramienta, no como arma. Reconocer los límites de tu conocimiento sin dejar que eso te paralice. Vivir con incertidumbre mientras actúas con propósito. Es una paradoja, lo sé. Pero las mejores verdades filosóficas usualmente lo son. Y cuando alguien te pregunte cómo sabes que algo es real, sonríe. Porque ahora sabes la respuesta verdadera. No lo sabes. No puedes saberlo con certeza absoluta. Pero estás pensando, estás existiendo, estás viviendo. Y eso es lo único que realmente importa. El resto es misterio. Y los misterios, amigo mío, son para ser explorados, no resueltos. La pregunta te perseguirá. Esa era la promesa. Pero ahora sabes que ser perseguido por una buena pregunta es mejor que estar atrapado con malas respuestas. Vive con la duda. Abraza la incertidumbre. Y nunca dejes de preguntarte, ¿cómo sé que esto es real? Porque en el momento en que haces esa pregunta, en ese preciso momento, estás más vivo, más consciente, más verdaderamente existente que nunca. Si llegaste hasta aquí, significa que esta conversación tuvo sentido para ti. Que la pregunta de Descartes resonó en algún lugar de tu mente. Únete a quienes piensan diferente. Suscríbete a La Mirada Filosófica y descubre filosofía, psicología y sabiduría ancestral aplicada a tu vida. Porque las mejores preguntas son las que nunca dejan de hacerse. Y las mejores mentes son las que nunca dejan de dudar.